Le pedí que bailara sin pensar en las consecuencias, como se hacen las cosas que cambian una vida. No fue un acto de valentía ni de deseo, sino una reacción instintiva al peso del silencio que la rodeaba. El gran salón orbital vibraba con música artificial y risas programadas, copas elevadas y luces que imitaban estrellas lejanas. Sin embargo, ella permanecía quieta, separada del mundo por una distancia imposible de medir, vestida de negro profundo, observando a todos como si ninguno perteneciera realmente a ese lugar. Nadie se le acercaba. No porque fuera invisible, sino porque su presencia imponía una advertencia muda. Algo en su postura, en la forma en que sostenía la copa sin beber, hacía que los cuerpos se desviaran antes de llegar a ella. Yo la miraba desde el borde de la pista, preguntándome quién era y por qué sentía esa presión en el pecho cada vez que nuestros ojos casi se cruzaban. Cuando finalmente lo hicieron, fue como si el resto del salón se desvaneciera. Sus ojos rojos no brillaban con luz propia, pero absorbían la ajena. No había sorpresa en su mirada, solo una curiosidad antigua, paciente. Antes de que mi mente pudiera detenerme, mis pies ya me llevaban hacia ella. Cada paso se sentía observado, juzgado por algo que no entendía. Me detuve frente a ella. La música cambió de ritmo, lenta, envolvente. Extendí la mano, consciente de las miradas que se clavaban en mi espalda, del murmullo que empezaba a crecer. Mi voz salió firme, aunque por dentro todo temblaba. ¿Bailas conmigo? Durante un segundo eterno no respondió. Su mirada bajó a mi mano, como si evaluara no solo el gesto, sino todo lo que venía detrás de él. El salón pareció contener el aliento. Entonces, sus labios se curvaron apenas, una sonrisa mínima, peligrosa. Dejó la copa a un lado y apoyó sus dedos en los míos. Su piel estaba fría. Cuando aceptó, el murmullo murió. No porque alguien lo ordenara, sino porque algo en el ambiente cambió de forma irreversible. Al tomarla de la cintura sentí una presión extraña, como si el suelo se hubiera vuelto más pesado. Ella se movía con una gracia que no seguía la música, obligando al ritmo a adaptarse a sus pasos. Yo solo podía seguirla, atrapado en una danza que no entendía pero que reconocía como importante. No hablaba. No necesitaba hacerlo. Cada giro suyo me acercaba más, cada pausa me mantenía al borde de algo que no sabía nombrar. Noté entonces que no respiraba. Su pecho no subía ni bajaba. Aún así, estaba viva de una forma distinta, intensa, dominante. Alrededor, la gente se alejaba poco a poco, dejando un espacio vacío que crecía sin que nadie lo decidiera. Era como si un círculo invisible se formara a nuestro alrededor. Cuando la música terminó, yo estaba sudando, el corazón golpeándome con fuerza. Ella, en cambio, estaba intacta. Alzó la vista hacia mí y habló por primera vez. Ese fue el momento exacto en que supe que nada volvería a ser igual. Nos volvimos a encontrar al día siguiente, aunque en la estación no existía un día como en la Tierra. La luz artificial imitaba el amanecer, un resplandor frío que se filtraba entre los paneles de acero, y aún así parecía cálido cuando la vi aparecer en el corredor central. Sus pasos eran silenciosos, precisos, y cada movimiento suyo parecía medir no solo el espacio, sino también mi reacción. Alejandro, dijo con suavidad, pronunciando mi nombre como si lo hubiera practicado toda su existencia. Sabía que volverías. Su voz era un misterio en sí misma, profunda y ligera al mismo tiempo, con un eco que hacía que el acero y la luz parecieran vibrar a su alrededor. Caminamos juntos sin decir mucho más, cada uno midiendo al otro, aprendiendo la distancia correcta entre curiosidad y respeto. Los corredores estaban vacíos, salvo por el zumbido de sistemas que mantenían la estación viva. No había nadie más. Ni uno solo. Y aún así, no sentí miedo. Tienes ojos muy extraños, comenté, intentando romper el silencio mientras la observaba. Como si pudieras ver algo que los demás no. Ella sonrió levemente, pero no fue una sonrisa de cortesía. Fue una sonrisa de reconocimiento, de aceptación de que yo podía estar viendo algo que otros jamás notarían. No es que vea algo, dijo. Es que recuerdo. Su respuesta me dejó en un hilo de incertidumbre. Recordar que, no lo sabía, pero la intensidad de su mirada me hizo retroceder un paso sin querer. Nos detuvimos frente a una puerta sellada. Ella tocó el panel de control y, sin credenciales, la puerta se abrió suavemente. Los sistemas de seguridad parecían reconocerla, o tal vez temerla. Dentro, el pasillo era más oscuro, con luces intermitentes que apenas iluminaban el metal. Sus movimientos no necesitaban brújula ni guía. Yo la seguía, consciente de cada sonido que hacíamos.
¿Quién eres? Pregunté finalmente, dejando salir el temblor que intentaba contener. Alguien que ha visto mundos morir, respondió, su voz bajando a un susurro que hizo eco en las paredes metálicas. Alguien que ha sobrevivido mientras otros se han extinguido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en ella que no pertenecía a este tiempo ni a este lugar. Cada palabra, cada gesto, parecía estar cargado de siglos de historia. Y aún así, estaba allí, caminando conmigo, compartiendo el espacio que normalmente nadie osaba ocupar a su lado. Paramos frente a un ventanal que mostraba el vacío del espacio, salpicado de luces lejanas de otras estaciones y naves. Valeria apoyó la mano en el vidrio, y en su reflejo no solo vi su rostro, sino un brillo intenso en sus ojos. He caminado por lugares donde no existe la vida como tú la conoces, dijo. Y aún así, algo en ti me llamó. No entendí lo que quiso decir, pero sentí que sus palabras eran un puente, un hilo invisible que me unía a ella más allá del miedo o la lógica. Durante un instante, el silencio volvió a envolvernos, pero no era el silencio del salón lleno de gente, sino un silencio profundo, cargado de algo que no podía nombrar, poder, deseo, eternidad. Me alegra que hayas vuelto, susurré, y ella giró hacia mí, dejando que sus labios rozaran los míos sin besarme del todo. Ese contacto fue suficiente para que comprendiera que lo que comenzaba no era un juego ni un simple encuentro. Era el inicio de algo que me arrastraría a mundos que jamás había imaginado. Y ella lo sabía. Valeria siempre lo sabía. El tiempo en la estación orbital parecía deslizarse sin reglas. Al día siguiente, o lo que yo percibía como día, nos encontramos nuevamente en uno de los corredores menos transitados, donde el eco de nuestros pasos resonaba como un tambor de advertencia. Valeria no estaba dormida, o tal vez nunca dormía. Su mirada se mantenía fija en algo más allá de las paredes metálicas, en un lugar que solo ella podía ver. No es un lugar para humanos, dijo, como si hubiera leído mi pensamiento. Pero tú estás aquí, y eso cambia todo. Su cercanía era abrumadora y cautivadora. Caminábamos juntos, y cada gesto suyo parecía medir mi reacción, evaluando mis límites sin que yo supiera cuáles eran. Sus movimientos eran elegantes y precisos, pero había en ellos una fuerza contenida, una energía que podía destruir o proteger, según decidiera. Llegamos a una cámara que parecía sellada desde hacía siglos. Valeria extendió la mano hacia un panel de control corroído, y la puerta se abrió sin resistencia, como si reconociera su presencia. No pregunté cómo lo hacía. Sabía que cualquier intento de explicación humana sería inútil. La seguí con cuidado, consciente de que estaba entrando en un mundo que no me pertenecía. Dentro, los sistemas de la estación parpadearon y se encendieron de manera irregular. Valeria caminaba sin tocar los botones, sin interrumpir el flujo de energía. Sus ojos brillaban con una luz que no era suya ni de la estación, una luz que parecía surgir de lo profundo de su ser. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de no parecer demasiado sorprendido. Un lugar olvidado por muchos, pero no por mí, respondió. Aquí guardo recuerdos, fragmentos de vidas que no volverán, ecos de mundos que se apagaron mientras yo permanecía. Sentí que cada palabra cargaba siglos de historia. La presencia de Valeria no era solo intensa, era casi tangible, una fuerza que podía cambiar la realidad a su alrededor. Me acerqué más, sin pensar, como si un hilo invisible me obligara a estar junto a ella. ¿Y por qué yo?, pregunté con voz baja. ¿Por qué me has elegido para mostrarme esto? Ella me miró con una mezcla de curiosidad y algo que no podía identificar. No es elección, dijo. Es reconocimiento. Hay algo en ti que no se extingue con el tiempo, algo que puede caminar a mi lado sin perderse. Nos quedamos en silencio, contemplando la inmensidad del espacio a través de un ventanal gigante. Las luces de las naves y estaciones cercanas parecían pequeñas en comparación con la fuerza que emanaba Valeria. Por un momento, sentí que el vacío podía tragarnos, y sin embargo, su cercanía me mantenía firme. Déjame enseñarte algo más, dijo de repente, y tomó mi mano. No es seguro, pero tampoco hay otra forma de que lo veas. Me condujo a través de corredores oscuros, por áreas de la estación que nadie transitaba. Cada paso suyo era calculado, cada movimiento medido. Noté que no respiraba, o al menos no como un ser humano. Su fuerza y control sobre el entorno eran evidentes, y aún así, no sentí miedo. Sentí fascinación y una certeza creciente de que estaba frente a alguien cuya vida estaba más allá de cualquier regla conocida. Finalmente, llegamos a un espacio abierto,
donde la gravedad parecía ligera y la luz artificial iluminaba un paisaje que parecía estar suspendido entre mundos. Valeria se detuvo, giró hacia mí y por primera vez me permitió mirarla sin la barrera de su misterio. Sus ojos rojos me atravesaban, y su sonrisa no era de invitación, sino de desafío. Si vas a seguirme, dijo, debes estar dispuesto a ver lo que otros temen. No todos regresan después de esto. Su declaración no era amenaza, era advertencia. Y aún así, sentí que no había vuelta atrás. Cada paso junto a ella me llevaba más cerca de un destino que no comprendía, pero que deseaba enfrentar. En ese instante, supe que mi vida ya no me pertenecía. Valeria había abierto una puerta, y yo estaba dispuesto a atravesarla, sin importar lo que encontráramos al otro lado. La puerta se cerró detrás de nosotros con un susurro metálico que sonó definitivo. El espacio en el que entramos estaba suspendido en una penumbra suave, iluminado por una luz rojiza que parecía latir con un pulso propio. No había ventanas, solo superficies lisas y antiguas, marcadas por símbolos que no reconocía pero que me provocaban una presión constante en la cabeza, como si intentaran ser recordados. Valeria avanzó unos pasos y se detuvo en el centro de la sala. Por primera vez desde que la conocí, su postura cambió. Ya no era la observadora distante ni la guía segura. Había tensión en sus hombros, una vigilancia absoluta, como si aquel lugar pudiera traicionarla incluso a ella. Aquí es donde dejo de mentir, dijo sin mirarme. Sentí un nudo en el estómago. No respondió a ninguna de las preguntas que se agolpaban en mi mente, pero tampoco hizo falta. Su presencia llenaba el espacio de una verdad pesada, inevitable. Me acerqué despacio, consciente de que cada paso podía cruzar un límite invisible. Nunca me mentiste, respondí. Solo no me dijiste todo. Valeria giró lentamente. La luz reveló su rostro con mayor claridad, y entonces lo vi. No era solo belleza lo que emanaba de ella, era algo más profundo, más peligroso. Sus ojos rojos brillaban con intensidad contenida, y por un instante tuve la certeza de que, si lo deseaba, podría acabar conmigo sin esfuerzo alguno. Lo que soy no pertenece a tu mundo, dijo. Ni siquiera a este tiempo. Se acercó. No retrocedí. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de una electricidad silenciosa. Alzó la mano y rozó mi pecho, justo donde el corazón golpeaba con fuerza desordenada. Su contacto fue frío, pero no vacío. Había intención, curiosidad, algo parecido al deseo, pero teñido de siglos de control. Tu pulso, murmuró. Es fuerte. Obstinado. Sigue latiendo, respondí. A pesar de todo. Sus labios se curvaron apenas. No fue una sonrisa amable, fue una rendija por donde asomó algo antiguo y hambriento. Se inclinó hacia mí, tan cerca que podía sentir su aliento inexistente rozar mi piel. Cuando sus colmillos quedaron a un suspiro de mi cuello, mi cuerpo reaccionó, pero no con miedo. Fue una mezcla de alerta y entrega, una aceptación peligrosa. Si doy un paso más, susurró, ya no podrás fingir que no sabes. No quiero fingir, dije sin pensar. El silencio se quebró entre nosotros. Valeria se apartó de golpe, como si mis palabras hubieran cruzado una línea que ni ella esperaba. Caminó hacia el borde de la sala, apoyando una mano contra la pared. Durante unos segundos no dijo nada. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado. Soy reina, afirmó. De un linaje que se alimenta de sangre y gobierna desde las sombras. He visto imperios nacer y pudrirse. He ordenado muertes que aún susurran mi nombre en el vacío. Cada palabra caía como un peso imposible de esquivar. Aún así, mis pies no se movieron. Y aún así estás aquí, dije. Conmigo. Sus ojos se clavaron en los míos. El silencio volvió a envolvernos, pero ya no era tenso. Era frágil. Di un paso al frente y tomé su rostro con cuidado, como si pudiera romperse. Valeria no me detuvo. Tampoco se entregó. Simplemente permitió que ocurriera. La besé. Fue un contacto breve, contenido, pero suficiente para desatar algo que ambos habíamos mantenido bajo control. Su piel estaba fría, pero su respuesta fue inmediata. Sus manos me sujetaron con una fuerza que no correspondía a su apariencia, y durante un instante sentí el verdadero alcance de lo que era. Se apartó con rapidez, respirando de una forma que no necesitaba. No sabes lo que estás provocando, dijo con voz baja. Tal vez no, respondí. Pero sé lo que siento. Valeria cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no había duda en ellos. Solo una decisión peligrosa,
irreversible. Entonces quédate, dijo. Pero entiende esto, Alejandro. A partir de ahora, el mundo va a intentar separarte de mí. Y no todos lo harán con palabras. En ese instante, una alarma lejana resonó en la estación, grave y persistente. Las luces parpadearon. Valeria giró el rostro hacia el sonido, y su expresión se endureció. Ya vienen, susurró. No pregunté quiénes eran. No hacía falta. Algo había cambiado, y lo supe con absoluta certeza. El baile había quedado atrás. El secreto había sido revelado. Y el primer paso hacia la lucha acababa de darse. La alarma retumbaba por toda la estación, un latido metálico que se infiltraba en cada rincón. Luces rojas parpadeaban mientras puertas de seguridad se cerraban automáticamente, y en el aire flotaba un olor extraño a ozono y aceite quemado. Valeria me tomó de la mano y me arrastró por un corredor lateral. Sus pasos eran rápidos y precisos, como si conociera cada curva, cada trampa. Yo la seguía sin dudar, consciente de que no había otra opción. No podemos quedarnos, dijo, con la voz firme, pero cargada de urgencia. Son cazadores. No vienen por mí solamente, sino por todo lo que represento. Mientras avanzábamos, oímos el eco de botas resonando en los pisos superiores. No eran soldados comunes. Sus armas brillaban con un resplandor que no pertenecía a la estación, y podía sentir en el aire la intención de destruir, no de capturar. Valeria me empujó detrás de una columna metálica, sus ojos buscando cada posible ruta de escape. No quiero que te lastimen, susurró. Huye. No, respondí sin pensarlo. No mientras estés en peligro. Su expresión se tensó por un instante, sorpresa mezclada con una especie de respeto contenido. Nunca había visto que alguien se pusiera frente a ella con tanta determinación. Sus manos se cerraron en puños y luego se relajaron, como si evaluara mi decisión y decidiera aceptarla. Salimos del escondite y nos enfrentamos a ellos en el corredor principal. La luz roja iluminaba sus figuras mientras apuntaban hacia nosotros. Valeria se adelantó un paso y levantó la mano. Una energía invisible recorrió el aire, desviando los primeros disparos que crujieron al impactar las paredes. La estación tembló levemente bajo la fuerza de su presencia. Alejandro, dijo, con los ojos brillando intensamente. Quédate detrás de mí. Intenté obedecer, pero cuando uno de ellos apuntó directamente hacia mí, reaccioné instintivamente. Tomé un arma que había encontrado en un depósito cercano, apenas sabiendo cómo usarla, y disparé. El proyectil falló por centímetros, rebotando contra la pared. Sentí el miedo golpearme, pero también un extraño impulso de valentía. Valeria se movió con una rapidez sobrehumana. En un parpadeo estaba delante de mí, bloqueando ataques y lanzando a los enemigos contra las paredes como si fueran meras sombras. La forma en que luchaban no era solo fuerza, era precisión, control absoluto. Cada movimiento suyo parecía calculado para protegerme y al mismo tiempo derrotar sin piedad. Alejandro, detrás de mí, gritó, y yo me cubrí mientras sentía el calor de la energía a su alrededor. Uno de los cazadores logró acercarse demasiado. Sus ojos estaban llenos de determinación y odio. Levantó el arma hacia Valeria, y yo reaccioné sin pensar, lanzándome frente a ella. Sentí el impacto del disparo rozando mi hombro, el dolor se expandió, pero me mantuve firme. Fue entonces cuando vi un cambio en ella. Sus ojos se tornaron más intensos, más rojos, como si un fuego ancestral se hubiera encendido dentro de ella. La reina emergió en todo su poder. Cada golpe que daba derribaba a los enemigos con una fuerza que parecía desafiar la física. La estación temblaba bajo sus ataques. Yo sangraba, pero no importaba. Cada movimiento suyo me enseñaba a resistir, a luchar, a enfrentar algo que no era humano y aún así necesitaba de mí. La sensación de peligro se mezclaba con una confianza inexplicable. Estaba frente a alguien que podía destruir mundos, y aún así estaba protegiéndome. Finalmente, los cazadores retrocedieron, heridos y confundidos por la fuerza que Valeria desataba sin esfuerzo. La estación quedó en silencio, salvo por nuestras respiraciones entrecortadas. Me miró, sus ojos brillando aún con el resplandor rojo de la batalla. No deberías haber venido, dijo con voz profunda, aunque sin reproche. Esto es más peligroso de lo que imaginas. Y tú no deberías haber estado sola, respondí. No mientras pueda mantenerme a tu lado. Su mirada se suavizó apenas, y por un momento, entre el polvo y la sangre, vi algo que no había visto antes, gratitud mezclada con afecto. Entonces, con un gesto casi imperceptible,
me hizo señas para acercarme. Cuando lo hice, tomó mi rostro entre sus manos y posó sus labios brevemente sobre los míos, sellando sin palabras un pacto que iba más allá del miedo o la lealtad. La lucha había terminado por ahora, pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Valeria y yo estábamos unidos, y cualquiera que se interpusiera entre nosotros encontraría un poder que no podría comprender. El silencio que siguió a la retirada de los cazadores era inquietante. La estación estaba cubierta de polvo, metal retorcido y destellos de luces parpadeantes. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el aire olía a electricidad y a hierro caliente. Valeria y yo nos detuvimos en medio del corredor principal, evaluando los daños y recuperando la respiración. No durarán mucho, dijo con voz grave, sus ojos rojos aún brillando con intensidad. Vendrán más fuertes. Yo miré mi hombro, donde la bala apenas había rozado mi piel. Sangraba, pero la adrenalina aún corría por mis venas. Intenté incorporarme por completo, pero la fatiga y el dolor me recordaron que no era invulnerable. Valeria me sostuvo por los hombros y me obligó a mirar hacia ella. Alejandro, confía en mí. No porque no pueda matarte, sino porque si dudas, ellos lo harán, dijo con seriedad. Y yo no permitiré que eso suceda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en su voz que no era solo advertencia, sino una certeza que me envolvía por completo. Nos movimos hacia una sala lateral, un espacio seguro que ella había preparado previamente, con barreras de energía y sistemas de vigilancia que parecían tener siglos de antigüedad. Mientras caminábamos, cada paso suyo transmitía autoridad absoluta, como si la estación misma reconociera su poder y se inclinara ante ella. No solo los cazadores vendrán, continuó. También vienen los que quieren controlarme, dominar lo que soy. Y no permitiré que nadie me arrebate mi libertad. Asentí, comprendiendo finalmente la magnitud de su mundo. Lo que hasta entonces parecía un misterio exótico se convertía en una realidad brutal y exigente. Cada palabra suya llevaba la carga de siglos de lucha, de vidas que habían caído ante su voluntad o la de sus enemigos. De repente, la alarma sonó de nuevo, distinta esta vez. Era un patrón más complejo, un aviso de que no se trataba de simples soldados, sino de una fuerza organizada, entrenada para neutralizar a alguien como Valeria. Ella me lanzó una mirada que mezclaba intensidad con determinación. Prepárate, dijo. No te dejaré atrás, pero tampoco puedo protegerte de todo. La batalla comenzó casi inmediatamente. El primer grupo apareció en el extremo del corredor, avanzando con precisión y sin miedo. Sus armas disparaban ráfagas que creaban surcos en las paredes y el suelo. Yo disparaba a ciegas, siguiendo los movimientos de Valeria, intentando mantenerme con vida y no estorbarla. Cada golpe que ella daba derribaba enemigos con una fuerza que desafiaba la lógica, y yo no podía evitar maravillarme de su control absoluto sobre la lucha. Un soldado logró atravesar nuestra barrera momentáneamente y me atacó directamente. Sentí su fuerza y el miedo se mezcló con una adrenalina que me obligó a reaccionar. Valeria apareció en un instante, interceptando al enemigo con un movimiento que parecía casi imposible. La empujó hacia atrás con una fuerza que retumbó en mis huesos y luego lo lanzó contra la pared con tal potencia que el metal crujió bajo el impacto. «Quédate detrás de mí», gritó. «Si te alcanza, no sobrevivirías». Sentí el dolor de la fatiga acumulada y la tensión de cada movimiento. Mi cuerpo estaba exhausto, pero no podía apartar la mirada de ella. Cada ataque suyo, cada movimiento, me enseñaba más sobre lo que significaba luchar junto a alguien que no conocía límites. Su furia era letal, pero también estaba medida, controlada, perfecta. Cuando otro grupo apareció desde la sala de vigilancia, ella cambió de estrategia. En un instante, la energía que emanaba comenzó a distorsionar la gravedad a su alrededor. Los soldados perdieron el equilibrio, flotando o cayendo contra las paredes sin poder reaccionar. Yo me mantuve firme a su lado, adaptándome a cada cambio y comprendiendo que lo que estaba frente a mí ya no era un simple combate, era un despliegue de poder ancestral. Finalmente, los últimos atacantes cayeron, derrotados o huyendo. La estación quedó en un silencio profundo, roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas y el crujido del metal dañado. Valeria se acercó a mí, sus ojos aún brillando con un rojo intenso, y me sostuvo por los hombros. «Has sobrevivido», dijo, con un tono que mezclaba orgullo y alivio. «No todos lo hacen». Sentí que mi cuerpo temblaba, agotado y adolorido, pero también lleno de algo que no había sentido antes, una certeza absoluta de que, junto a ella, podía enfrentar cualquier cosa. La reina había emergido por completo,
y yo estaba dispuesto a seguirla sin importar el peligro que se avecinara. No lo hice solo, respondí, y ella inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo mi esfuerzo sin palabras. Estoy contigo. Por un momento, la batalla y el miedo desaparecieron. Solo quedábamos nosotros, respirando en medio del caos, conscientes de que el mundo que conocíamos ya no existía. La guerra apenas comenzaba, y el vínculo que habíamos formado durante la lucha era ahora irrompible. El corredor estaba silencioso, salvo por el eco de nuestras respiraciones. La estación había quedado sumida en penumbras, iluminada solo por los destellos intermitentes de los sistemas dañados. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y cada paso que dábamos era un recordatorio de la batalla reciente. Valeria caminaba a mi lado con la seguridad de quien sabe que nada puede tocarla, pero yo sentía que mi presencia era necesaria, como un ancla en medio de un mar de caos. Debemos movernos, dijo, sus ojos escaneando cada rincón. No sabemos cuánto tiempo tendremos antes de que regresen. La llevé por uno de los pasillos laterales, donde las barreras de energía bloqueaban el acceso de posibles intrusos. Cada paso suyo era un aprendizaje, una guía que me enseñaba a anticipar movimientos, a medir fuerzas, a mantenerme vivo. Su control sobre el entorno era absoluto, y aún así, se movía conmigo, adaptando su ritmo al mío. Llegamos a una sala amplia, cubierta de paneles de control antiguos y luces parpadeantes. Allí me sostuvo entre sus brazos mientras evaluaba la situación. El olor a sangre y metal aún impregnaba el aire, y yo podía sentir cada latido de su corazón inexistente como si fuera un tambor que marcara el ritmo de nuestro vínculo. No puedo dejar que te lastimen, dijo, con voz baja pero firme. Bebí de tu vida para mantenerte a salvo, y ahora eres parte de esto, de mí. Sentí su aliento frío en mi cuello, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Su poder no era solo físico, sino algo que se filtraba en cada pensamiento, en cada emoción. Era imponente, inevitable, y aún así, había ternura en sus gestos, en la forma en que me sostenía mientras el peligro acechaba más allá de las paredes. Valeria, dije, intentando poner palabras a lo que sentía. No quiero estar detrás de ti. Quiero estar a tu lado. Ella me miró por un instante, evaluando mi decisión, y luego asintió apenas. Su sonrisa era apenas perceptible, pero llena de significado. Nos movimos juntos hacia el centro de la sala, donde un ventanal enorme mostraba la inmensidad del espacio exterior. Las luces de otras estaciones y naves lejanas brillaban como diminutas estrellas, pero nada de eso se comparaba con la fuerza que emanaba Valeria. De repente, un grupo de cazadores irrumpió por la puerta principal. Sus armas apuntaban directamente hacia nosotros, pero esta vez no había miedo, solo determinación. Valeria se posicionó frente a mí, y yo comprendí que esta vez no solo luchábamos por sobrevivir, sino por mantenernos juntos. La batalla comenzó con un estruendo que hizo vibrar el metal bajo nuestros pies. Cada disparo que ellos lanzaban era detenido por una barrera invisible que Valeria generaba, y cada movimiento suyo derribaba a los enemigos con precisión quirúrgica. Yo disparaba, me movía y me protegía a su lado, adaptándome a cada situación. La coordinación que se había formado entre nosotros durante días de tensión y peligro era ahora perfecta. Uno de los cazadores logró acercarse lo suficiente como para herirme levemente. Sentí el dolor, pero no me detuve. Valeria reaccionó en un instante, lanzándolo contra la pared con una fuerza que hizo crujir el metal. Sus ojos brillaban intensamente mientras evaluaba el próximo movimiento, y yo entendí que estaba viendo a la reina en toda su magnitud. Cuando el último enemigo cayó o huyó, un silencio absoluto llenó la sala. La estación estaba a oscuras, iluminada solo por los ojos rojos de Valeria y mi respiración entrecortada. Me tomó entre sus brazos y me sostuvo con firmeza, asegurándose de que estaba vivo. Su contacto era frío, pero reconfortante al mismo tiempo, como un recordatorio de que habíamos sobrevivido juntos. Alejandro, susurró. Has pasado la prueba. No todos lo hacen. Yo apoyé la frente contra la suya, sintiendo la mezcla de poder y vulnerabilidad que emanaba. Y lo haría de nuevo, dije. Por ti. Valeria inclinó la cabeza apenas y posó sus labios en los míos con suavidad, un gesto que no era solo afecto, sino un pacto silencioso. En ese momento comprendí que no solo habíamos sobrevivido a la batalla, sino que habíamos sellado un vínculo imposible de romper. La guerra seguía afuera, pero dentro de ese espacio oscuro y silencioso, solo existíamos nosotros. La reina y su compañero, enfrentando el vacío, preparados para todo lo que vendría. Y yo sabía que, sin importar los enemigos o los imperios que quisieran separarnos,
nada podría destruir lo que habíamos construido en medio del caos. El vacío de la estación se extendía a nuestro alrededor, un océano de oscuridad salpicado de luces lejanas que parecían mirarnos con indiferencia. Cada paso que dábamos resonaba en los corredores metálicos, recordándonos que el peligro aún no había terminado, aunque por primera vez desde que todo comenzó, sentí que estábamos juntos y que eso importaba más que cualquier amenaza. Valeria caminaba a mi lado con una calma que contrastaba con el caos que nos rodeaba. Sus ojos rojos seguían brillando, pero había en ellos una serenidad nueva, un reconocimiento de que habíamos sobrevivido y que podíamos enfrentarlo todo como equipo. Tomé su mano, y por primera vez no sentí miedo. Solo certeza, la certeza de que estábamos unidos, de que nada ni nadie podría separarnos. Esto aún no termina, dijo, pero ahora sé que no estoy sola. Nunca lo estarás, respondí. No mientras pueda estar contigo. Nos detuvimos frente a un ventanal que mostraba la inmensidad del espacio. Las estrellas parecían bailar, titilando suavemente, como si celebraran nuestra supervivencia. Valeria apoyó su frente contra la mía, y por un instante, todo el miedo, la tensión y la lucha desaparecieron. Solo quedábamos nosotros, respirando al unísono, compartiendo un momento que parecía suspendido fuera del tiempo. Durante días recorrimos la estación, reparando lo que podía repararse y evitando los sistemas que aún funcionaban de forma irregular. Cada corredor, cada sala, cada panel se convirtió en testigo silencioso de nuestro vínculo. Aprendimos a movernos juntos, a anticipar los peligros y a disfrutar de la tranquilidad que podíamos encontrar entre ellos. Los días pasaban, y con cada uno de ellos, nuestra conexión se fortalecía. Una noche, mientras observábamos el espacio desde la sala de control principal, Valeria habló con una suavidad que no había mostrado antes. Alejandro, hay mundos allá afuera que no conocen mi existencia. Pero contigo, siento que puedo elegir. Elegir vivir, elegir amar, elegir construir algo que no sea solo supervivencia. Sentí que su mano se cerraba sobre la mía con fuerza, y mi corazón, que aún latía con fuerza después de tantas batallas, se calmó al escucharla. Y yo elijo estar contigo, dije. Siempre. El tiempo parecía detenerse mientras nos abrazábamos, sintiendo la presencia del otro como un ancla en medio del caos de un universo que seguía girando sin detenerse. La estación, que había sido testigo de muerte y peligro, ahora era nuestro refugio, un lugar donde la reina y su compañero podían existir sin temor. Días más tarde, los sistemas de la estación fueron restaurados casi por completo. Los peligros que antes nos acechaban se habían dispersado o retirado, conscientes de que enfrentar a Valeria y a su aliado no valía la pena. Caminábamos juntos por los pasillos, riendo por cosas pequeñas, disfrutando del simple acto de estar vivos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa reforzaba lo que habíamos construido en medio de la guerra. Finalmente, nos detuvimos en la cúpula de observación, donde la luz de 1000 estrellas bañaba la sala. Valeria me tomó de la cara y posó sus labios sobre los míos con ternura y determinación. Esta vez no era un beso apresurado ni un gesto de necesidad. Era un beso que sellaba nuestro futuro, un compromiso silencioso de que, juntos, podíamos enfrentar cualquier cosa. Vamos a estar bien, dijo, con una sonrisa que iluminaba más que cualquier estrella. Y vamos a ser felices. Sentí que el miedo y la incertidumbre desaparecían, reemplazados por una paz que nunca había conocido. La reina y su compañero, unidos por la lucha, el amor y la determinación, miraron el horizonte estelar con la certeza de que, a pesar de todo lo que habían perdido y enfrentado, podían construir un futuro lleno de esperanza y alegría. El universo seguía siendo vasto y peligroso, pero en aquel momento, solo existíamos nosotros. Juntos. Y por primera vez, sentí que nada podía separarnos. El final de la batalla no era el fin de nuestra historia, sino el comienzo de una vida compartida, donde la lucha, la pasión y el amor coexistían en perfecta armonía. La estación, testigo de nuestra supervivencia y de nuestra unión, parecía brillar más intensamente. Y mientras las estrellas parpadeaban allá afuera, Valeria y yo supimos que, finalmente, estábamos en casa, en el lugar donde debíamos estar. Juntos, para siempre.